todos nuestros amigos, nuestros hermanos, la gente que nos ve, la gente que nos escucha, los amigos que se unen, que se conectan. Gracias, gracias porque señales de los tiempos siento en mi corazón. Y lo sé desde que iniciamos que está siendo una bendición grande para muchos hermanos. Todos los que comparten con nosotros nuestro saludo especial en señales de los tiempos. Y un hombre emocionado siempre por esto de la palabra, un hombre que ama la palabra de Dios, es el hermano, gusto de saludar cada día con energías en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano Rigoberto. Amén. Que Dios lo bendiga. Es siempre una inspiración. Y gracias a todos los que nos escuchan. Todos ustedes son una inspiración para Saludos. nosotros. Y por favor, comparten este video Ujú. con los demás. Necesitamos que nos pongan un like, que se unan al programa. Sáquenlo por todas partes, Perfecto, así es. a sus amigos, todo. Ayúdenos. Oiga, tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar acerca del tiempo de las naciones. El ¿Qué es eso? tiempo de las naciones. ¿Qué es esto del tiempo de las Me naciones? llama la atención ese tema, ¿Mm? hermano Tony. ¿Qué quiere decir el tiempo de las naciones? Bueno, El tiempo de las naciones. prácticamente es el tiempo que el mundo tiene sus naciones. ¿Se recuerdan cuando Jesús, el diablo, lo tentó y le dijo, si te arrodillas, te sometes, te daré todas estas naciones o todos estos reinos que fueron dados a mí? Sí. Eso vamos a hablar hoy. Bueno, qué tema tan sustancioso, pastor. Amén. Y qué tema me llama la atención este tema. Me llama la atención porque Amén. ¿cómo están los tiempos hoy? ¿Cómo están las naciones? ¿Cómo están la gente? Y Amén. no hablemos de países desarrollados, subdesarrollados, tercermundistas. No hablemos de eso, sino hablemos de cuál es la situación espiritual de la gente en estos últimos tiempos. ¿Cuál es la posición de la gente en frente a lo que se está sucediendo? Amén. Ese, Amén. ese, eso es lo más importante. ¿Y quién lo dice? La Biblia. Amén. La palabra de Dios lo habla clarito, claro. ¿Qué está pasando? Vaya a la Biblia. ¿Qué le parece, pastor, si cada uno leemos de este salmo? Vamos a empezar con el Salmo 2, que mucha gente a veces no lo agarra. El Salmo Eh, 2, y leemos cada uno 6. ¿ok? ¿Quiere leer usted los primeros 6 o quiere que yo lo empiece? Con mucho gusto, hermano Tony. Con mucho gusto leo los primeros 6 versículos del Salmo 2. Dele. El Salmo 2. Hay una pregunta. Y se pregunta el salmista y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Sigue diciendo el 2. Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo. El 3 dice, lo que dice el 3 es importante. Rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Amén. Pastor Tony. 7. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te Aleluya. engendré hoy, pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Me perdí. Ajá, como Siete. vaso de alfarero Sí. lo desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo para que no se enoje
y perezcáis en el camino, cuando se enciende un poco su furor. Bienaventurados todos los que confían en él. Vamos a deshuesar esto, pastor. Vamos a desmenuzar esto. Vamos a desmenuzar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿Por qué comencemos. se amotinan las gentes? Salmo 1. Gran pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Rigoberto, dígame. Es una La, rebelión, ¿verdad? una rebelión es una confusión de la gente, es un cataclismo, le podemos llamar, es un alboroto, así llamamos aquí, la gente se alborota. Hay algo que tenemos que pensar muy fuerte. Cuando Jesús vino hace 2000 años, el mundo estaba en lo que estamos hoy en día más o menos. Nos hemos ido todavía atrás. Estaba todo el mundo lleno de paganismo. El Idolatría. diablo parecía que tenía las cuerdas por todas partes. Ujú. Era confusión. Confusión, esa es la Haga palabra. lo que le dé la gana. Claro, Eh, respeta al gobierno que está, pero tú haces lo que te da la gana, haces esto, lo otro. Y viene Jesús y cambió todo. De ahí el mundo, especialmente con las naciones que fueron civilizadas. ujú, ¿Por quién? Por el cristianismo. Fueron civilizadas. sí, Salieron del paganismo, se vinieron hacia Dios. Hubo unas naciones ahí grandes que vinieron, fueron tomadas por el cristianismo y empezó el cristianismo a ir por todo el mundo. El paganismo fue apagándose, apagándose, apagándose. Pero hoy en día vemos algo contrariamente. Ahora estamos dejando las leyes de Dios, ¿no? Y estamos yendo por donde queremos ir. ujú, Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero ahí estamos levantándonos en contra de las leyes de Dios, ¿ok? Ya lo que tú quieras hacer, lo que te da la gana, tú puedes ser esto, tú puedes ser lo otro. A un niño, oye, a mejor tú no eres esto, a mejor tú eres esto otro, confundiendo a los pobres niños, haciendo estragos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se amotinan la gente? sí. ¿Por Y qué los se conf- pueblos piensan cosas vanas. Dígame, por qué pastor. se confunden? ¿Por qué se confunden? ¿Por qué se estrujan entre ellas mismas? ¿Por qué piensan uno una cosa, lo otro, los otros piensan otra? Los reyes queriéndose hacer más poderosos, usurpando a la gente, sometiendo a la gente a tanta cosa, queriendo hacer ellos más fuertes que Dios muchas veces. Eso es una confusión, la gente no sabe qué hacer, la gente dice, ¿cuándo vamos a salir de esta situación? En una parte del mundo está pasando esto, en la otra parte está pasando lo otro, ¿Quién trae pero confusión, pastor? confusión. Mientras los que estamos en la luz de Cristo, sabemos en primer lugar lo que está pasando. En primer lugar, discernimos lo que está pasando, Tony. Y en segundo lugar, Dios nos llama a la calma y al reposo, como los programas anteriores que hemos tenido, el reposo. Y en tercer lugar, Dios nos dicta el camino a seguir. ¿Cuál es el camino? Pues la El palabra. ¿Cuál es el camino a camino? seguir es Jesucristo. como usted dice, es volver a las leyes de Dios. Amén. ¿Ok? Amén. Pero esto ya Sí, estaba escrito. Estamos cumpliendo profecía bíblica. Estamos yendo por ese camino y espero que los cristianos, porque nosotros hemos permitido esto, sí, nosotros hemos permitido eso. ¿Cómo que nosotros? Sí, nosotros. Porque si nosotros empezamos a vivir como el mundo y nos vamos por ahí y estamos confundidos en nuestra mente y no vemos
las claras reglas que Dios nos ha dado. Entonces, nosotros permitimos todo eso. Permitimos Sí, todo eso. Entonces, nosotros estamos permitiendo. Por eso es que, y los pueblos piensan vanidad, cosas vanas. cosas vanas. ¿Qué es Sí, vana? Cosas que vanas. no sirven. No sirven, no tienen valor, no tienen sentido. ¿Y qué es esto que se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido? ¿Qué quiere decir eso, Rigoberto? Bueno, se levantan los reyes de la tierra, los príncipes consultan unidos. Esta palabra es clave, contra. No es que buscan el favor de Dios, como lo hizo el rey David, como lo hizo Salomón, que buscaban el favor de, buscaban lo están haciendo como Saúl, que se equivocó, pensó cosas vanas, entonces se desvió. Entonces, dice, consultan contra Dios, Contra las en reglas de contra de Dios. Dios, contra el reglamento, contra el manual de vida, que es la palabra, Sí, ¿verdad? señor. Y contra su ungido. ¿Quién es ungido de Jehová? Ujú. Sí, Y el 3 Jesucristo. ahí que dice, rompamos sus conyundas Sí, y sus liga. echemos de nosotros sus cuerdas. Sí, en la versión Reina Valera dice, rompamos sus, parece que nos dice, pastor, rompamos sus coyunturas. Ajá, rompamos Vamos, sus cuerdas. sus cuerdas, vamos a ver. Ajá. Sí, estoy consultando, pastor, la Reina Valera. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra el ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, sus reglas. ¿Qué? Sí, a ver, pastor Tony, ¿qué son cuerdas espiritualmente y qué son ligaduras? Porque son dos cosas distintas. Exacto. O sea, las reglas que hemos recibido. En otras palabras, la ley. La La ley, ley la de palabra. Dios. La palabra. Ah, Exacto. ok. ¿Ok? Ujú, sí. Ligaduras y echemos de nosotros, echemos de nosotros, o sea, quitemos de nosotros sus cuerdas. Ujú. Es lo que nos mantiene unido al Señor, Sí, que es señor. la palabra, ¿verdad? Es la palabra. Entonces, Exactamente. hagamos reglamentos nuevos nosotros, hagamos nuevas constituciones, hagamos nuevas cartas magnas, como le llaman, hagamos nuestras propias leyes. Los 10 mandamientos no nos interesan, lo que Jesucristo dijo no nos interesa, no nos interesa lo que dijeron los profetas. Quitemos, apartemos eso y hagamos nosotros nuestras propias leyes Y a el manera de 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de te él. burlarás. Sí, En- para nosotros es algo serio, claro, porque sí, sí, nosotros tenemos que seguir, pero tenemos sí, que seguir con ojos abiertos lo que está pasando. Todas estas moralejas que están viniendo, nuevas cosas que pasan, ¿no? Y el Señor sí. se ríe. Ahora viene una parte muy tremenda. El, Tony, hay una relación entre el 4 y el 5, porque el 4 dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, ¿verdad? Y luego hablará, dice el 5, a ellos con su furor y los turbará con su ira. En el 3 se ríe, en el 4 se ríe. 4. En el 4 les dice, ustedes están más perdidos que saber qué, ¿verdad? Pero en el 5 ya viene la ira de Dios, el furor. Viene Dios con su poder y les dice, ustedes están equivocados, Pastor Tony. Esto es algo muy, muy fuerte. Si vemos la historia del mundo, esto ha pasado una y otra vez. Amén. El Sí. Señor los libera. Vamos a hablar ahora del pueblo de Dios. Los Ujú. saca de Egipto por 40 años
lo saca y le da la tierra prometida. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? Se desvía. ¿Cómo Se, se corro- desvía? se corrompe. Mirando a los de al lado. Quieren Ujú. ser como los de al lado. Sí. Empiezan a adorar lo que no deberían adorar. Empiezan a irse en contra, a hacer cosas que no convienen. Igualito, es una rebelión. Aquí está hablando de una rebelión en contra de Dios. Ahora yo creo que Ujú. esta rebelión está hablando especialmente a la final, a la última ¿cómo es? Eh, ¿Cómo es? Al último punto a donde el hombre se ha puesto en contra de Dios. La mayoría, Veo. Sí, ¿no? sí. Siempre queda el remanente, los poquitos. Diga, digo, Siempre Dios usa a alguien o a algo para continuar con el plan de salvación. sí. Porque en el desierto usó a Moisés, a Josué, a Aarón, a la gente que estaba. Siempre Dios siempre saca a alguien, Tony, de ahí entre lo que está pasando y les dice, van a hacer esto y esto y esto. Entonces, vemos que hay una luz, como dice Malaquías, el sol de justicia le nace a alguien, le brilla a alguien, entonces viene eso. Y me llama la atención, dice el 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿A qué rey se refiere, Pastor Tony? A Jesucristo. Amén. Aquí estamos hablando ya de la venida del Señor. Ya Dios dio su tiempo, ya lo sacó una y otra vez y la mayoría se va y se ¿Y qué es revela y Sión? se va por sus caminos. Y ya que ¿Qué es Sión, ahora, pastor? sí, dígame, ¿Qué es Sión? ¿Qué es su santo monte? Sión es su, su monte, su reino, el reino de Dios. Cuando Jesús Amén. vino, Sí, él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. es ¿Entiendes? el reino, Aquí Sión, viene el rey, ya no como una ovejita, sino como un león, león como el león de la tribu de de Judá. Judá. Amén, amén. Es fuerte. Sí, sí, amén. Entonces, pastor, el 6 habla ya de un estamento por parte de Jesucristo. Mi santo monte, aquí viene mi mi reino. ¿Con quién? Con Sí, el rey. con el rey. Con el rey, que ya no viene como una ovejita, sino viene como león. Amén. Acabar con todo ¿cómo le diríamos? Estas rebeliones. Sí, Ujú. perfecto. Entonces, es Jesucristo instalando su iglesia, constituyendo su iglesia, Instalando su reino, vamos a decir, ¿verdad? o instalando La su reino, o iglesia instalando su es reino. nuestro camino hacia allá, pero es el reino. Cuando Amén. viene, ya es el reino de los cielos. Ya es el tiempo a donde ya se acabó todos estos jueguitos, toda esta cosa. El Señor ha sido misericordioso con todo y todos nos vamos por ahí y después estamos preguntando, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué todo esto? Bueno, nos tenemos que preguntar por qué hemos permitido, sin Sí. decir nada, que esto todo se vaya por ese camino. Dele. O sea, si queremos estar fuera de esa confusión, de ese amontonamiento, de ese aglutinamiento, de esa zozobra que está la sociedad, debemos de buscar la luz, se llama Jesucristo. Amén. Él Amén. está ya constituyó su reino. Amén. Viene el rey de justicia, viene el rey, el misericordioso, el santo, el león, el gigante, el invencible. Establece su reino y nos dicen, vengan a mi reino, Eso todo ¿verdad? está en la Biblia, créanlo. Ahora Apocalipsis, miren esto. sí, Esto salta todo. Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, no me vengan con que, oh, no, hay otro, no. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie amén. viene al Padre No sino hay por mí. otro, no hay Listo. otro, sí, amén.
Y No hay le otro. dice a él, pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Eso ni hay que los quebrantará. O sea, cuando venga Jesús, Sí, ¿entiendes? Él va a parar todos estos desvíos. con Ya vara de hierro, es. con vara de hierro. ¿Qué es vara de hierro, pastor? Vara de hierro es vara de hierro. O lo haces o lo haces. ¿Entiendes? Es O amas a tu hermano como a ti mismo, o amas a tu hermano como a ti mismo, o te vas al otro lado. vara de hierro, es una ley que no varía, Amén. es eterna y es fuerte, es firme. Ya lo demás es lo que, como él viene con, para poner orden, ¿no? Y lo demás vemos y nos da un consejo, sirve al Señor con temor Amén. y con Sí, temblor. Ves al hijo para que no se enoje. Ya todo sí, eso. Pero ahora me gustaría, tenemos más tiempo. Claro que sí, ¿verdad? sí, Para tenemos empezar el tiempo. 9 que es cortico lo que vamos a leer aquí. Porque aquí dice qué es lo que pasa ya en ese tiempo. Aquí está diciendo, mira, se están separando, se están yendo otra vez por su lado, se han ido al Se están paganismo otra desviando, se vez. están desviando, sí, se están Sí, se desviando. han ido al paganismo y entonces el Salmo, ¿qué dice? 9, Pastor, 9, el Salmo son 9, 6, ¿verdad? el Salmo Léeme los 9, primeros tres. los primeros tres. Vamos a ver. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. O, perdón, Salmos 9 del 15 al 20. Ah, bien, pastor. Ok, del 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron, fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos. Fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Primeros tres, pastor. Ok, el 17, vamos a ver, porque tenemos ahí un par de traducciones, pero esto es muy fuerte. Los malos serán trasladados al infierno, que es el Seol. O El sea, Seol, sí, si tú sí, no estás siguiendo al Señor y sus leyes, te vas al infierno. sí. Y todas las naciones que se olvidan de Dios. Esto es algo muy importante. Todas las naciones que se olvidan de Dios. Si vemos en la historia humana, las naciones que han seguido a Dios y se olvidan de Él, llegan a ser todavía peores que los demás, porque lo Claro, conocieron y sí, se fueron tras otras cosas. Entonces, solo quería aclarar ese punto muy importante, naciones, porque es naciones, no solo la gente, sino las naciones. Ok, sí. 18, porque no para siempre será olvidado el pobre. En otras palabras, la justicia no será olvidada. Llega un El huérfano. momento que ya se acabó, ya se te dio suficiente espacio para cambiar y no has cambiado y aquí viene, que ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Señor, no se fortalezca el hombre, sea juzgado la gente delante de ti. Pon, oh Señor, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. ¿Ve? Eso es lo que ha pasado. Ahora se creen dioses. Ajá, sí. Nosotros no necesitamos a Dios, estamos haciendo esto y somos nuestros dioses. Bueno, ahí viene el verdadero Dios. El Salmo 2 tiene relación, compaginidad con el Salmo 9, Claro que porque sí. está hablando de los pueblos, está hablando de las naciones, está hablando lo que confunde y lo que aclara, lo que está en tinieblas y lo que está en la luz, lo que está en la sabiduría de Dios y los que están en las cosas vanas del mundo. O sea, establece una relación grande el Salmo 2 y el 9, porque el salmista está hablando de las naciones y de cómo actúan las naciones en el contexto antibíblico, pastor.
Sí, señor. ¿Y cómo actúan las naciones, los pueblos en contexto bíblico? Sí. El 2 te está enseñando que ya están haciendo eso y ya va a venir. El 9 ya, especialmente empezando desde el 15, ya te dice, Ah, ¿qué dice? Se hundieron las naciones en la fosa que hicieron, o sea, ellos mismos se pusieron todo eso al desviarse del camino, al querer romper las leyes que Dios le había dado, y no ¿no? dicen, Y, no dicen el hoyo que Dios hizo, en la fosa que Dios hizo, en la fosa que ellos hicieron, amén, ¿verdad? Entonces, amén. porque dice la palabra que un ciego guiando a otro ciego caen en el mismo Claro, agujero, sí, ¿verdad? señor. Sí, hay una relación también Tony, que me llama la atención. Mm. Dice el 17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. O sea, los que creyeron y se olvidaron. O sea, Porque, sí, cuando vemos en la traducción exacta, está hablando de naciones, de reinos, pero está bien, esa traducción está bien, solo que en verdad es naciones. Está hablando en inglés, ¿cómo es? En el King James habla the nations that forget God, que se olvidan de Dios, las naciones, en otras palabras. Muchos pueden en ese reino seguir a Dios, pero la mayoría fueron, ¿cómo es? Fueron hechas debajo de la ley de Dios para sí, ser como naciones con leyes de acuerdo a las leyes de Dios, pero se desviaron y empiezan a tomar otras leyes que es del paganismo, lo que salga, lo que sí, venga. Confusión total, está bien, eso está bien. A lo vamos a mejor no eres probar, esto, dice. a lo mejor eres lo otro. Está bien, todo está bien como tú quieras, en otras Eh, palabras. Así es. Bueno, de pastor, y cierra Malaquías 4, del 1 al Ah, 3, ujú, dándonos una palabra que a mí me da esperanza esta palabra. claro que Yo me sí. aferro a esta palabra porque es una esperanza, es una palabra esperanzadora en Cristo Jesús, ¿verdad? Y ¿Le puedo habla, leer el primero y usted lee los últimos dos? por favor, hermano, por favor. El primero es una varita para enseñarnos y dice, porque Sí, aquí viene el día ardiente como un horno. Aquí no es. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas, o sea, un paño que se prende en fuego. sí, seco, un paño Y seco. aquel día vendrá y los abrazará, o sea, los calentará. Un día caliente, dice el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Esto está hablando del tiempo del fin. El día de las naciones, a donde todos van y hacen sus cosas, está terminando. Y cuando Él venga, ya no hay las naciones. Algunas, bueno, eso es otro punto, pero a algunas se le dará un tiempo, ¿entiendes? Pero el tiempo está determinado. El día ardiente como un horno. Eh, ahora viene lo que usted decía. Sí, el do ya, esto es hermoso. Mas a vosotros los que teméis, los que tienen temor de mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Aleluya. Amén, ¿Verdad? Bendito es el Señor. Hay amén. una palabra esperanzadora en Malaquías 4:2. Los que estamos en Cristo Jesús. Si usted que nos está viendo en este momento, si usted que comparte con nosotros este programa, no se salga del camino del Señor. Ni lo piense, ni lo piense, ni en broma lo hable. Dígale a Jesucristo todos los días, Señor, dame fuerzas para seguir en tu camino. Dame sabiduría, dame fuerza. Yo a la iglesia le digo, Señor, dale fuerza a la iglesia, danos fuerza, danos sabiduría. Porque con esas dos provisiones, esos dos dones que el Señor nos da, nosotros vamos a salir adelante. ¿Las fuerzas para qué?
para caminar, para seguir, para avanzar. La sabiduría para saber dónde estamos caminando. Amén. Pastor Tony. Y esto es, bueno, déjeme leer el 3 y quiero Sí, enlazarlo con algo más. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Está hablando a los justos y a los demás. amén. En el día en que yo haré esto, dice el Señor de los ejércitos o Jehová de los ejércitos, Sí, ¿no? Esto es lo que dice. Ahora, si estamos en el tiempo, los últimos tiempos, aquí no estamos poniendo que si en un año, no, 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 estamos en los, se ven los señales, Jesús nos dio las señales y estamos llegando al tiempo a donde empieza toda esta rebelión, a donde hay sitios que no puedes ni mencionar su nombre, ¿no? Porque sí, eso es, no puedes mencionarlo. Eh, eh, como en este país a donde yo estoy viviendo hoy en día, no puedes ni mencionar su nombre, en algunos ¿entiendes? lugares, en algunos Entonces lugares. ya es parte de la revelación. Y si esto es que estamos cerca, ¿no? Entonces, es importante acercarte al Señor. Él nunca te dejará, Él siempre estará contigo en medio de este caos, en medio de que hoy en día por lo menos hay muchos padres que no están ni dejando ir a sus hijos a las escuelas en este país que estoy hablando, ¿entiendes? Porque le están enseñando cosas que para que se salgan del camino, para que se salgan, entonces Sí, necesitamos estar firme y saber no irnos como la mayoría siempre se va. ¿Qué digo yo en la mayoría? En los tiempos de Israel, a empezaron a adorar a dioses, a hacer de todo, porque los demás alrededor lo hacían y empezaron a seguirlos. ¿Y qué pasó? Vemos el resultado. Entonces, ese verso es fuertísimo. En 9, aquí mismo. sí, ¿Ok? Los malos serán trasladados al infierno. O sea, los que no siguen a Dios y se van hay una sola última parada. ¿Y qué de es el Salmos 9. infierno? Es la separación de nosotros con Dios. Nuestra alma vive eternamente, pero o vamos a vivir con Dios o separados de Dios. Ahora imagínate, si este mundo se ha separado de Dios y a veces lo ponemos como un infierno pequeño, ¿cómo será el infierno? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, Sí, ¿ves? Y eso es eterno, eso no para, ¿qué? Nuestra alma es eterna, va a seguir. Entonces, seamos amonestados, escuchemos y sigamos la sana doctrina. Amén. amén, pastor. Ha sido de un privilegio hablar de este tema porque nos advierte que si no estamos prestos a escuchar, a compartir y a hacer lo que Dios dice a través de su palabra, vamos a estar confundidos y vamos a tomar rumbos que no son los correctos. Pero a la luz de Cristo, como dijo Tony, el león de la tribu de Judá, que se para en su santo monte, establece su reino aquí en la tierra, el reino que está dispuesto para nosotros. Pues es que es el reino, si nosotros lo tomamos es nuestro, también pertenecemos a ese reino, el reino eterno. Gracias, Pastor Tony. Gracias, Rigoberto, y que Dios los bendiga a todos.